cielo y en la noche te hice llamar. Ayer lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en ti. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea quien me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Bendiciones, pues, qué bueno, de verdad, poder estar, qué bueno poder estar acá en este momento, en este tiempo. Este es un tiempo bien difícil, estamos viviendo un tiempo que nadie lo esperábamos ni lo queríamos, pero bueno, nada ocurre sin que el poder de Dios así lo permita. Lo puedo invitar para que leamos en el libro de Romanos, si lo tienen ahí, libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 6.
Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el resultado de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Este texto de verdad que es muy rico en esperanza. Este texto de verdad que es bueno aprendérnoslo, porque nos habla de fe, nos habla de paz, nos habla de justificación, nos habla de gracia, nos habla de firmeza, nos habla de esperanza varias veces, también habla de tribulación, nos habla de paciencia, nos habla de prueba, nos habla de amor, pero también nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que es un texto bien interesante para que lo aprendamos. Tomando pues este texto, quiero que trabajemos ahora acerca de la esperanza. Es el tema que quiero pues, enfocarme. Bien, les decía pues, que este texto es muy rico en distintos y diversos temas, pero que hoy vamos a estar hablando acerca de la esperanza. Pero cuando uno habla de lo bueno, pues también al lado está lo malo. Cuando uno habla de lo verdadero, pues ahí también está al lado lo falso. Cuando uno habla del justo, pues al lado está el injusto, etc. Entonces, acerca de la gracia, de la esperanza, perdón, también está la desesperanza al lado. Por lo tanto, quiero que resaltemos el tema de la esperanza. De verdad que el tema de la esperanza es un tema interesante. Quise traerlo en este día. Yo siento que todos en este día necesitamos tener esperanza, tener nuestra esperanza viva. Ese es el tema pues, que vamos a estar tratando. Pero antes de esto, hacerles un comentario, pues estamos viviendo un tiempo de pandemia, no en nuestra ciudad y país, sino en el mundo entero. Pero a través de las redes, en este tiempo me he dado cuenta de mucha gente que con sinceridad y con humildad están haciendo distintas reflexiones, muy bonitas, con mucho sentido y con muy buenas intenciones. En esto he podido ver presidentes, congresistas, industriales, presidentes de empresas, gente de todas partes y de muchas naciones, y todos están invitando al resto de la gente que si salimos bien librados de esta pandemia, cambiarán muchas cosas en su manera de vivir, en su manera de comportarse y de darle más valor a otras cosas que hasta ahora no se habían hecho. Pero también escuchamos a otros que no los mueve nada. Y en este tiempo solo están pensando que esto termine rápido, que pase rápido para salir y continuar en sus andanzas, como si no estuviera pasando nada. Pero contrario a lo que debería de pasar, los noticieros hablan del aumento en este tiempo de la violencia intrafamiliar, mostrando con esto un mal indicativo, sobre todo en nuestro país, un mal indicativo en lo familiar y en lo social, y que muchos de estos casos están relacionados con el licor,
A otros los muestran incumpliendo las normas de la cuarentena, desafiando las leyes y a las autoridades y exponiéndose seriamente para ser infectados. Y esto es muy malo. Si lo otro está muy bien, esto está muy mal. Pero nosotros, como cristianos, hemos sido testigos de miles de personas que por causa de la pandemia se están muriendo. Hay unos indicativos que da la impresión de que están hacia arriba y no hacia abajo, pero también hay otros indicativos que nos están diciendo que también hay muchos muertos por otras cosas, por otras enfermedades, ¿sí? Lo cual pues aumenta la razón para ser prevenidos y precavidos, ¿sí? Acerca de que el diagnóstico real del mundo pues está durito, ¿sí? Pero la verdad es que están muriendo diario miles de personas que no sabemos cuál era su fe, que no sabemos cuál era su esperanza en el momento de morir. Y si alcanzaron misericordia de parte de Dios antes de partir de esta tierra, porque si sabemos que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste proceda al arrepentimiento. Dios no nos quiere salvar, para eso mandó a su Hijo, pero nos dio el libre albedrío. Somos nosotros los que tomamos la decisión, la determinación, ¿sí? De aceptarlo, de acercarnos a Él y bueno, vivir una vida que agrade a Dios. Nadie que tenga un esposo o una esposa viviendo una vida desordenada, nadie quiere permanecer con una relación así tan inestable. Igual Dios nos quiere viviendo vidas ordenadas. Nuestro eterno Padre siga pues guardándonos y guardando este mundo tan convulsionado el mundo que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar. Ahora, hermanos, iglesia, el punto es este. Usted y yo, por la gracia de Dios, continuamos con vida en esta tierra. Es que nos pase todo lo que dice el Salmo 91. El Salmo 91, que es bien conocido en los atriles porque allí permanece abierto, pero poco leído, pero lo que dice ahí es palabra de Dios, que a la verdad para este tiempo sería demasiado bueno que el Señor nos ponga y nos cubra con toda esa palabra. Pero estudiando en estos días este tema del Salmo 91, me di cuenta que leerlo desde el versículo 2 en adelante es demasiado bueno. Porque desde el versículo 2 en adelante solo hay promesas para usted y para mí. Son promesas. Y las promesas pues son para tomarlas. ¿Qué dice el Salmo 91 a partir del versículo 2? Quiero que lo escuches, se lo voy a leer despacio. Dice la palabra: diré yo a mi Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Él me libra del lazo del cazador, de la peste destructora, Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estoy seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará
tu morada. Dice, no te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. De verdad que nosotros pues, podemos tener en el atril, ¿sí? En el escritorio, en el lugar que sea, podemos tener este salmo abierto porque de verdad que está lleno de múltiples promesas para nosotros. Dios ha prometido guardarnos, ha prometido protegernos, ha prometido librarnos, ha prometido tantas cosas para nosotros en este salmo, ¿sí? Pero se los acabé de leer desde el versículo 2, donde solo nos hablan de promesas. Ahora, ¿qué dice entonces el versículo 1? ¿Sí? Porque es demasiado bueno para los que creemos en las promesas de Dios, pero tampoco podemos obviar las demandas de parte de Dios. Y la demanda de parte de Dios para este mundo, para los hombres, en este salmo, está pues en el versículo 1 que dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice pues este versículo claramente que el que habite, y ese que habite lo conecta enseguida con el versículo 2, ¿sí? ¿Y qué es habitar? Habitar es vivir, ocupar, alojarse, permanecer, residir, asentarse, y hay otras palabras que son sinónimas con habitar. Tener muy en cuenta cuando vamos a leer el Salmo 91 y encontrar allí las promesas de Dios, ponerle especial cuidado al versículo 1. El Señor nos está poniendo ahí una demanda y nos está diciendo: el que habite al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces está diciendo es el que viva, el que permanezca, y no está diciendo el que visita. No está diciendo el que visita, ni está hablando del que entra y sale. Está hablando del que permanece, está hablando de permanecer, ¿sí? Y es permanecer ahí, pegado, cerca de Él. No es estar lejos de Él, es estar bajo la cobertura del Altísimo. Y esta es mi esperanza: vivir siempre bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Esa es mi mayor esperanza. Es el lugar más seguro. Es el lugar más seguro para usted, para mí, para nuestras familias. Es el lugar más seguro, vivir a la sombra del Omnipotente. Entonces, para alcanzar todos estos beneficios, hay que permanecer. Que nos quede claro esa demanda que el Señor pues nos está diciendo ahí. Esta es nuestra esperanza. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice el refrán en la calle acerca de nuestra esperanza? Dice un refrán, ¿sí?, que la esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, muchas veces es lo primero que perdemos. ¿Y por qué lo perdemos? Pues porque nos alejamos del abrigo del Altísimo, nos salimos de su cobertura. Entonces la esperanza se nos va, se nos pierde.
¿sí? Otro, porque hablar de esperanza es hablar del futuro, es hablar de los sueños que usted y yo aún tenemos para realizar. De verdad que estamos esperando que esto pase y pase de la mejor manera, ¿sí? Porque nos gustaría ver los sueños que aún tenemos, verlos realizados en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Nadie nos queremos morir, nadie, siempre tenemos cosas pendientes por hacer. En lo particular, yo estoy viejito, ya estoy pasado de añitos, pero estoy esperando un nieto de mi hija Liz y yo quiero estar para cuando él nazca. Es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros y yo quiero tenerlo en mis brazos. Y seguramente que después vendrán otros el por qué no me quiero morir, ¿sí? Y creo que esto nos debe pasar a todos. Todos deberíamos de estar pensando lo mismo. Siempre tenemos algo por hacer, pero siempre lo que hagamos, siempre viviendo, morando, habitando bajo la sombra del Omnipotente. Esa debe ser nuestra esperanza, porque la vida es un regalo de Dios. Queremos nuestra vida. Yo quiero a mi nieto, que lo espero como un regalo, y tenemos otras cosas por hacer, otras metas. Entonces el que está soltero quiere casarse y quiere tener su esposo o su esposa. Son cosas que todavía, son planes que todavía están por realizarse. Esperamos que salgamos bien librados de este tiempo y podamos continuar con nuestra esperanza viva. Y como la vida es un regalo de Dios, quiero que miremos brevemente un ejemplo acerca de la esperanza. Es una historia que casi todos la conocemos. Se trata del nieto de Abraham, el hijo de Jacob, y su bisnieto José. Porque para Jacob pasaron muchos años antes de poder volver a ver a su hijo José, porque éste había sido vendido por sus hermanos como esclavo un día que voy a llevarles comidita. El papá le dijo: anda, mira dónde están, cómo están, llévales comida y me trae razón. Pero sus hermanos por allí lo cogieron por envidia y lo vendieron. Y ese día la esperanza de Jacob de volver a su hijo José murió. O sea, se le murió la esperanza a Jacob de volver a ver a su hijo. Su esperanza ya estaba muerta cuando le llevaron la razón. Pero esa esperanza muerta estaba fundamentada en alguien que aún estaba vivo. Y mientras hay vida, hay esperanza. Usted y yo igualmente podemos ir pensando que tenemos una esperanza grande en nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro único, suficiente Señor y Salvador. Si algún día lo vimos partir de esta tierra a través de la palabra, de las películas, de todo lo que hemos visto y hemos podido entender, pero también se nos ha dicho que resucitó. La Biblia nos cuenta sus discípulos que lo vieron morir, pero también nos cuentan que lo vieron resucitar. O sea que nuestra esperanza está en un Dios vivo, que murió para tomar del enemigo las llaves que había entregado Adán en el huerto, pero se levantó de la muerte con victoria. Por eso nuestra esperanza está puesta en un Dios vivo. Pero Jacob, sus hermanos pues lo vendieron y fue a dar a Egipto, y ese día la esperanza de Jacob de volver a ver a su hijo murió, ¿sí? El relato bíblico nos cuenta todo lo que ocurrió con esta familia, pero en Génesis capítulo 48 versículo 11 ya se habían vuelto a reencontrar todos en el país de Egipto, y Jacob pudo abrazar a su hijo, y no solamente a su hijo, sino que también pudo abrazar a sus nietos, los hijos de José.
¿sí? Y él declaró: no, José, no pensaba ya más ver tu rostro, pero he aquí, Dios me ha hecho ver, no solamente verte a ti, sino que me ha permitido aún ver tu descendencia. Esa es nuestra esperanza. Estamos pensando en que vamos a vivir otros años. ¿Cuántos? No sabemos. Pero es nuestra esperanza que de este momento vamos a salir, y vamos a salir bien librados. Queremos ver nuestros descendientes. Pero una pregunta para que nos quede algo, ¿sí? A Jacob, ¿qué fue lo que le hizo morir la esperanza a Jacob? ¿Qué fue lo que hizo que a Jacob se le muriera la esperanza? Pues a Jacob se le murió la esperanza fue cuando los hermanos de José, le llevaron la túnica manchada con sangre, y el cuento que todos se inventaron para decirle al papá lo que había pasado. Como todos aseveraron que eso era verdad lo que había pasado, pues la túnica manchada de sangre, que procedía de una mentira, fue lo que Jacob tomó como una verdad, y se le murió la esperanza. Ese no es el caso nuestro con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ese no es el caso nuestro. Entonces, es para que nos quede como una reflexión, ¿sí? ¿Qué cosas o qué cosa han matado tu esperanza hoy? O sea, ¿qué ha matado hoy tu esperanza? ¿Cuál es la túnica ensangrentada que te han mostrado para que tu esperanza esté muerta o tambaleando? ¿Cuál es la túnica que te han mostrado a ti? Porque Jacob nunca vio a su hijo muerto, solo vio su túnica untada de sangre, y eso fue suficiente para que perdiera la esperanza de volver a ver a su hijo. Por la gracia de Dios, porque Dios tenía un plan y un propósito muy distinto, algunos años después pudo reencontrarse con su hijo y tener la dicha de abrazarlo y abrazar su descendencia. Es por esto, pues, mis amados hermanos, que perder la esperanza es muy peligroso. Yo quiero que empecemos a entender, hermanos, no podemos perder nuestra esperanza. Dice que la esperanza es lo último que se pierde, y debería de ser así. Entonces, otra pregunta sería: ¿quién no ha perdido alguna vez la esperanza? Siendo muy realistas, siendo de verdad muy humanos, o sea, ¿quién no ha perdido alguna vez la esperanza? Y más ahora, ¿sí?, que estamos viviendo una época en la que es muy fácil perder la esperanza por las distintas crisis por las que estamos pasando, por las que hemos pasado: crisis de salud, familiares, económica, de valores, culturales y demás. Todo esto golpea nuestras vidas sin misericordia alguna, duro. Aquí estamos precisamente por una de esas causas, y a veces se vuelve muy fuerte, nos sentimos como agobiados, como que no podemos. Entonces ahí es donde viene el peligro, hermanos. Le abrimos la puerta a la desesperanza, y la desesperanza, cuando llega, se adueña de nosotros, porque viene para quedarse. Parece como el virus, el COVID-19, que vino para quedarse, ¿sí?, hasta que inventen la vacuna. Afortunadamente, para la desesperanza ya está resuelto, ya sabemos que es ir a la sangre de nuestro Señor Jesucristo y recuperar nuestra esperanza. Porque cuando le pedimos a Dios que nos ayude y no recibimos respuestas, su aparente silencio muchas veces nos sumerge en la desesperanza. Y
aunque hoy queremos hablar de esperanza y no de desesperanza, no hay que ignorarla. No hay que ignorarla porque ahí está, ¿sí? Porque cuando alcanzamos a entender lo que significa la desesperanza, entonces podemos reconocer que no hay ninguna justificación para que la presencia de esta permanezca en nuestras vidas. ¿Por qué nosotros permitimos que se albergue, que viva, que habite, como hablábamos ahora con el Salmo 91? Permitimos por el desconocimiento, porque muchas veces la ignoramos, o muchas veces no le damos la fuerza a la fe y a la esperanza que tenemos que darle. Por eso tenemos que cambiar muchas cositas en nuestras vidas, porque así como existe el bien, pues también existe el mal, el justo y el injusto, la luz y las tinieblas. Así también existe la esperanza, que es hablar de futuro, de cosas buenas, de cosas agradables, de los sueños que tenemos aún todavía por realizar, pero también existe la desesperanza. Entonces, ¿qué significa la desesperanza? Significa literalmente estar sin salida, encontrarnos completamente perdidos y sin recursos, sin alternativas. O sea, se nos cierran todas las puertas, ¿sí? Pero también se refiere a estar en un estado mental pesado, ¿sí? A tal punto, de tal magnitud, que uno llega a creer que no hay esperanza alguna para la situación en la cual nos encontramos. ¿En qué situación te encuentras, mi hermano? ¿En qué situación te encuentras, mi hermana? O sea, solo es mirar a Jesús, solo es mirar a la cruz del Calvario. Pero debemos de ubicarnos en estar vigorosos con la esperanza, ¿sí? Porque ya empezamos a ver que la esperanza es ponernos en un punto sin salida, y lo peor que nos puede pasar con la desesperanza en nuestras vidas es que con esto deshonramos al Dios Todopoderoso. Nuestro Dios, con nuestra desesperanza, a Él lo deshonramos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo deshonramos? Porque insinuamos que Él no puede, o que no nos está cumpliendo con las promesas, ¿sí? Lo cual nos hace o nos lleva a perder la fe. Y la fe es vital para la vida del cristiano. A eso nos lleva la desesperanza, a hacernos perder la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por eso es peligroso la desesperanza. Y cuando se ha caído en la desesperanza, entonces hoy, quien me ayuda y quien nos recupera la confianza es la cercanía con nuestro Dios. Pero los que han perdido la esperanza, dice Hebreos, que se cansan hasta desmayar. Damos vueltas porque necesitamos la bendición del Altísimo. Necesitamos que Él sea el que nos sostenga, el que nos fortalezca. Pero a pesar de lo trágica que es la desesperanza, no es algo desconocido para usted, para mí, para nosotros, para los cristianos, para todo el mundo, ¿sí? Porque muchas veces, aunque no queremos, esta siempre está presente en nuestras vidas. Y esta es la razón entonces por la que nuestro Señor Jesucristo nos insta, nos anima, nos manda o nos ordena a que estemos orando siempre sin desmayar. Tenemos muchos enemigos y la desesperanza es uno de ellos, ¿sí? En el libro del profeta Habacuc encontramos que él confesó ser sensible a la desesperanza. Esto dice en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2 al 4, dice: ¿hasta cuándo? Esa palabra, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Escuche la oración que hace Habacuc.
¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Interesante lo que dice Habacuc acá. Entonces lo que podemos aprender es que la vulnerabilidad a la cual está expuesto Habacuc, a las tentaciones de la desesperanza, constituye una gran lección para usted y para mí. Eso es lo que aprendemos, que la Biblia está a favor nuestro. ¿Por qué? Porque Habacuc, dice el texto, que deseaba literalmente pegar gritos. Había estado durante mucho tiempo protestando por las injusticias que veía a su alrededor, y parecía que su oración no era escuchada en el cielo, o si era escuchada no había una respuesta. ¿Sí? Y al igual que este desconectado, este desconcertado profeta, nosotros también forcejeamos con problemas y oramos a Dios insistentemente pidiéndole su ayuda, pero muchas veces solamente obtendremos silencio de Él, sin entender muchas veces que a veces también el silencio de Dios es una respuesta para nuestras peticiones. Pero desafortunadamente, al no recibir las respuestas, caemos en desesperanzas. Le insisto, mi hermano, porque es el diario vivir de nosotros, pero nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en nuestro Dios. Él ha prometido bendecirnos y lo hará. De cierto, su mano no se ha acortado para seguir bendiciéndonos. Pero este sentimiento es muy peligroso y traicionero, porque sin darnos cuenta, la desesperanza destruye varias cosas en nuestras vidas y nos da una visión negativa de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque destruye nuestra fe, destruye la desesperanza, se vuelve enemiga de nuestra fe. Si la esperanza se vuelve amiga, la desesperanza se vuelve enemiga. Esto porque cuando nos vemos rodeados de problemas, tendemos a olvidar las promesas y el poder de Dios y nos parecemos mucho al tiempo de angustia del salmista, cuando dijo en el Salmo 22, 1 y 2, ¿qué dijo el salmista? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. De verdad que tengo que confesarles que esta es una situación que la vivimos todos la vivimos, ¿sí? Y aún con nuestra fe, aún con la intención, aún con la convicción de estar lleno de cosas buenas, le fallamos a Dios y permitimos que la desesperanza llegue. Lo que no podemos permitir es que habite, que se aloje, que no more en nosotros. O sea, somos humanos, ¿sí? Y estamos en este mundo, pero no podemos permitir que esa triunfe. Mata nuestra fe, acaba nuestra fe. Es como si nos mostraran entonces la túnica ensangrentada. Tenemos que sobreponernos, que el Señor nos dé la fuerza, que el Señor nos dé el vigor con su Santo Espíritu y el poder, pero tenemos que ser victoriosos en Cristo Jesús. Cuando los problemas de este mundo se agolpan sobre nuestras vidas,
nosotros los cristianos debemos más que nunca entonces fortalecernos en nuestra fe, en la soberanía permanente y perpetua de Dios. Es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él ha prometido bendecirnos siempre, y Él nos ha amado con amor eterno. Él no entra y sale como nosotros, Él permanece fiel. Cuando permitimos pues que la desesperanza destruya nuestra fe, entonces es cuando nosotros perdemos toda esperanza. Se pierde nuestra fe, se pierde nuestra esperanza. También la desesperanza hace que la victoria parezca una derrota. ¡Wow! O sea, tremendo. La desesperanza nos hace ver que nuestras victorias los hace ver como una derrota. Esto porque la desesperanza nos conduce a rendirnos al enemigo. Cuando estamos en victoria, lo que hacemos es rendirnos ante el enemigo, porque al mirar solamente el problema nos hace perder la visión, nos hace perder de la visión, y creemos que no podemos ganar y sacar la victoria. Nos distrae, nos hace perder el foco y nos hace ver que estamos perdidos. En el libro de Proverbios hay una advertencia para nosotros, para los cristianos, para los que creemos en esta palabra poderosa de Dios. En el libro de Proverbios 24:10 dice, y este es el ánimo, que si estás con desesperanza, nos anima el Salmo 24:10 y dice: si fueres flojo en el día de tu angustia, tu fuerza será reducida. O sea que en la desesperanza no podemos ser flojos, no podemos menguar. Ahí tenemos que salir y poner a prueba nuestra fe y salir victoriosos. Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Los que se rinden a la desesperanza no pueden disfrutar la victoria que viene por confiar en Dios. Solo confiar en el Señor. ¿Por qué muchas veces se nos vuelve tan difícil? Y abrimos la puerta a lo que no le debemos de abrir la puerta. Y no albergamos en nuestra vida para habitar en lo que realmente debería de ser. Entonces, como cristianos que somos, debemos tomar la decisión, usted y yo, debemos de tomar la decisión de que confiaremos en el poder de Dios, cualquiera que sea la situación por la que estemos pasando. Y por muy insostenible que parezca, debemos tener una confianza absoluta en lo que Dios puede hacer por ti, por mí, por nuestra familia y por las circunstancias que estamos viviendo. Es más, debemos de estar preparados para los ataques de la desesperanza, para no someternos a la derrota, sino tomar la victoria que es nuestra en Cristo Jesús. Porque nos dice Romanos 8:31 en adelante, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, hermanos, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, mi hermana, usted y yo tenemos la victoria asegurada en Cristo. Él tuvo que pagar un precio, pero lo pagó. Se despojó, vino y se hizo hombre, se humilló y todo lo que había que hacer lo hizo para que usted y yo tuviéramos la victoria. No podemos culpar a Dios, no podemos echarle la culpa a Dios. Él ya hizo lo que sabía que había que hacer. Recuerdo mucho la historia del pueblo de Israel. La historia de Israel empezó cuando Dios llamó a Abraham y le prometió y le dijo que saliera de su tierra. Antes le prometió que lo iba a bendecir grandemente, y efectivamente fue a la tierra, y cuando estaba ya en la tierra de Canaán, la tierra a la cual él le dijo que se trasladara, volvió a aparecérsele. Él, recordemos que no tenía hijo todavía con su esposa Sara, la cual amaba. Entonces allá en la tierra de Canaán le prometió que le daría un hijo y se lo dio. Pero cuando le prometió tierra, le prometió bendecirlo, le prometió que a quien lo bendijera lo bendeciría, a quien lo bendijera lo maldeciría. Pero cuando estaba en todo esto, también le dio una mala noticia a Abraham y le dijo: Abraham, esta es la tierra que te daré, a ti y a tu descendencia, pero tenlo por cierto que no la poseerán ahora, porque tu descendencia servirán en otro país, serán esclavos, servirán, y después de 400 años regresarán para tomar la tierra prometida. ¿Qué podía pensar un hombre como Abraham en ese momento? Pues porque el Señor a mí me está dando esta promesa de bendecirme, de darme una tierra, de darme un hijo, pero que mi descendencia se van a ir a servir a otro país como esclavos, y que solo en 400 años volverán a poseer esta tierra. ¿Qué podía uno pensar con una promesa de esa? Pero hermano, era la palabra de Dios entregada al Padre de la fe. Y el Padre de la fe no rehusó, no se quejó, no dijo nada, pero enseguida Dios creo que le dio la mejor de las promesas. Pero tú, Abraham, estés tranquilo. Tú, Abraham, estés tranquilo, porque vivirás el tiempo que te queda en esta tierra en paz, y después vendrás a reunirte con los tuyos, con tus padres. Hermano, nuestra esperanza, solo nuestra esperanza debe de ser la de las moradas eternas. Ese fue de los últimos mensajes que Jesús dejó: voy pues a preparar morada, porque yo quiero que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Sí, es verdad que estamos viviendo un tiempo difícil, pero hermano, por nada perdamos nuestra esperanza en Cristo. Le invito para que oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te amo, muchas gracias, Señor, en esta hora. Señor, por favor, prospera esta palabra hasta lo sumo máximo, Señor, en este tiempo complicado, difícil. Señor, yo sé que todos y cada uno de los que están ahora escuchando, Señor amado, tienen sueños aún por realizar. Tienen anhelos, Señor, para cumplir y alcanzar sus metas. Señor, que al salir de este tiempo, Señor, salgamos siendo mejores hombres, mejores mujeres,
mejores familias, mejor sociedad, mejores países, mejor mundo. Señor, por favor, gracias por esta oportunidad, porque nos podías haber matado, pero Señor, no paraste el mundo. Y fuiste tú quien lo paraste, Señor. Ningún hombre tenía el poder y la autoridad de parar el mundo en la manera que se paró. Tú lo paraste. Pero igual, Señor, nos habías podido matar, pero nos has dado, Señor, otra oportunidad. Quiero mirarlo como una bonita oportunidad, Señor amado, para hacer las cosas mejor, Señor. Dios, tú nos has mostrado un diseño en el cual tú quieres que nosotros nos movamos. Señor, por favor, que cumplamos tu sueño, que vivamos conforme a tu propósito y que hagamos tu voluntad siempre. Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos revista de fe, de esperanza, de confianza en ti. Que tu santa palabra, Señor amado, se vuelva constantemente rema en nuestras vidas y nos aferremos a ella, Señor amado, más que al oro, más que a la plata, Señor amado. Dios, allí estás tú, allí está tu sabiduría, allí está tu palabra, allí están tus planes, tus propósitos. Queremos honrarte y glorificarte, Señor, con nuestras vidas por el resto de días, años que nos dé sobre esta tierra. La gloria, pues, siempre es para ti, el bien para nosotros. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ustedes, a sus familias, y espero por la gracia de Dios que nos veamos pronto. Bendiciones.